Buen día, les saluda Hans Martínez, soy profesor de la Unidad Didáctica de Semiología Médica 2 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Hoy vamos a introducirnos a un apasionante mundo como es el de la semiología cardiovascular. Acompáñenme. Hoy les hablaré de la auscultación cardíaca. Este es el método más importante de la exploración cardíaca, puesto que es el más sensible y el más específico, y por lo tanto el que mayor información nos va a dar, y esa información va a ser muy confiable. Es tan importante porque es capaz de detectar algunas valvulopatías y es muy importante en insuficiencia cardíaca y en arritmias, de tal manera que se pueden detectar algunos cambios antes de que el corazón cambie de forma, de tamaño o hayan ya cambios en el electrocardiograma. Les sugiero tener una secuencia de exploración para hacerlo de la mejor manera. Identifique inicialmente el primer ruido cardíaco. Si tiene dificultad para hacerlo, palpe el pulso carotidio. El primer ruido cardíaco coincide con el pulso carotidio. Identifique el segundo ruido cardíaco. Es el ruido que no coincidirá con el pulso carotidio. Posteriormente identifique la sístole. Queda entre el primero y el segundo ruido cardíaco. Y por último, identifique la diástole. Queda entre el segundo ruido cardíaco y el siguiente primero del siguiente ciclo cardíaco. Busque siempre si hay tercer o cuarto ruido. Búsquelos en diástole. Por último, busque ruidos anormales, como son los desdoblamientos de los ruidos cardíacos, reforzamiento o debilitamiento de alguno de los ruidos, así como galope, frote o soplos en sístole o bien en diástole. Cardíaca. Para iniciar, debemos de tener conocimientos básicos de anatomía y fisiología. Sabiendo cómo se estructura el corazón y cómo funciona, podremos comprender cómo se manifiesta clínicamente. El corazón se compone de dos bombas que funcionan simultáneamente. El corazón izquierdo, que envía la sangre con oxígeno hacia el sistema, y el corazón derecho, que la recibe sin oxígeno. La sangre llega entonces a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, pasando hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Luego el ventrículo se contrae y expulsa la sangre a través de la válvula aórtica hacia la aorta y luego hacia el resto del sistema, llevando oxígeno a todo el sistema. Regresa entonces la sangre a través de la vena cava inferior y de la vena cava superior hacia la aurícula derecha, pasando esta hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho entonces se contrae y expulsa la sangre a través de las válvulas pulmonares hacia los pulmones para nuevamente ser oxigenada. Y se repite el ciclo. Debemos comprender también que no podemos examinar el corazón directamente. Por lo tanto, lo tenemos que examinar a través de la pared torácica, que es quien lo contiene. Y es acá donde surgen los focos de auscultación pulmonar, que son los lugares donde por irradiación se proyectan mejor cada una de estas válvulas. La válvula aórtica se proyectará hacia el segundo espacio intercostal y en la línea paraesternal derecha. La válvula pulmonar se proyectará hacia el segundo espacio intercostal y línea paraesternal izquierda. La válvula tricúspide, que en realidad es retroesternal, puede proyectarse según algunos textos hacia la base del apéndice xifoides, hacia el lado izquierdo, paraesternal izquierdo, y otros textos dirán que es hacia la base del apéndice xifoides, pero en la línea paraesternal derecha. Mientras que la válvula mitral por irradiación se proyectará hacia el quinto espacio intercostal y la línea medio clavicular izquierda. Estudiemos detenidamente ahora el ciclo cardíaco.
Observemos este esquema dinámico, cómo se abren y cierran las válvulas con el ciclo cardíaco. Es lo mismo que ocurre en cada una de las bombas, tanto el corazón derecho como el corazón izquierdo. Observemos ahora cómo funciona el corazón y cómo esto se traduce clínicamente en los ruidos que nosotros vamos a escuchar. Primer ruido. Está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Observe cómo se cierra la válvula auriculoventricular. Eso marca el primer ruido cardíaco. Mientras que el segundo ruido cardíaco está dado por el cierre de las válvulas semilunares. Esto se traduce clínicamente entonces en el segundo ruido cardíaco. Observe cómo entre el primer ruido cardíaco y el segundo ocurre la sístole, que es cuando se expulsa la sangre del corazón. Por lo tanto, el primer ruido cardíaco marca el inicio de la sístole y el segundo ruido cardíaco marca el final de ella. Es un pequeño espacio silencioso entre ambos, por lo tanto se denomina pequeño silencio. Posteriormente al segundo ruido, inicia la fase de llenado ventricular, la diástole. Por lo tanto, el segundo ruido marca también el inicio de la diástole. Ocurre un llenado ventricular rápido que correspondería al tercer ruido cardíaco. Posteriormente, la aurícula contribuye al llenado ventricular en la fase más tardía. Por lo tanto, correspondería al cuarto ruido cardíaco. De manera que van en orden: primero, segundo ruido, tercero y cuarto ruido cardíaco. El espacio entonces entre el segundo ruido cardíaco y el siguiente primero, denominado gran silencio, corresponde a la diástole. Observe el esquema mientras observa esta animación. Les recomiendo que inicialmente lleve un orden en su exploración cardíaca. Eso le facilitará mucho identificar los sonidos que escucha. Identifique primer ruido cardíaco. Coincide con el pulso carotídeo que usted podría estar palpando. Busque segundo ruido cardíaco. Es el que no coincide con el pulso carotídeo. Identifique sístole. Está entre el primero y el segundo ruido cardíaco. Identifique diástole. Está entre el segundo ruido cardíaco y el primero del siguiente ciclo cardíaco. Corresponde entonces al gran silencio. Y en diástole usted podrá buscar tercer ruido y cuarto ruido cardíaco. Y posteriormente busque si encuentra algún ruido patológico, como podrían ser desdoblamientos, soplos, reforzamientos o debilitamientos de los ruidos, así como el galope y el frote pericárdico. Estudiemos ahora el desdoblamiento de los ruidos cardíacos. Recordemos que, habiendo 4 válvulas que se cierran, nosotros en realidad escuchamos únicamente 2 ruidos. Eso se debe a que las válvulas auriculoventriculares se están cerrando simultáneamente, produciendo solo un primer ruido cardíaco. Observe. De igual manera, las válvulas semilunares se cierran simultáneamente, produciendo un único segundo ruido cardíaco. Observe y escuche.
Llamaremos entonces desdoblamiento de un ruido cardíaco cuando se escuchan dos ruidos en lugar de uno, y eso se va a producir regularmente por el retraso del cierre de una de las válvulas. Estudiaremos el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, puesto que puede aparecer fisiológica o patológicamente. El desdoblamiento del primer ruido en realidad es muy raro. El desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco ocurre porque durante la inspiración creamos una presión negativa dentro del tórax, lo que ayuda a un mayor retorno venoso. Esto va a aumentar la diástole ventricular derecha y por lo tanto va a prolongar la sístole del ventrículo derecho, retrasando el cierre de la válvula pulmonar. Asimismo, una acumulación de sangre en el lecho pulmonar, llenando menos el ventrículo izquierdo y haciendo su vaciado más rápido. Todo este fenómeno durante la inspiración regresa a lo normal durante la expiración, volviendo a ser sincrónicos los ruidos cardíacos. Observe cómo durante la inspiración el segundo ruido cardíaco se desdobla fisiológicamente y durante la expiración vuelve a ser único el segundo ruido cardíaco. Observe en este esquema el primer ruido, la sístole, segundo ruido, la diástole. Y observe cómo durante la inspiración los dos componentes del segundo ruido cardíaco se separan. El desdoblamiento fisiológico del segundo ruido puede encontrarse normalmente en niños y gente joven. Si este desdoblamiento que se da durante la inspiración persiste durante la expiración, se convierte en un ruido patológico y nos va a dar una idea de un aumento del llenado o de la presión del ventrículo derecho, como se vería en hipertensión pulmonar o en comunicación interventricular. Pero también puede ser por un alargamiento de la sístole derecha en relación a la izquierda, como en el bloqueo de la rama derecha del haz de His o en la comunicación interauricular, o bien por el acortamiento de la sístole izquierda en relación a la derecha, como en la estenosis mitral. Escuchemos un desdoblamiento patológico del segundo ruido cardíaco. Bien, si comprendimos que el primer ruido cardíaco lo da el cierre de las válvulas auriculoventriculares, comprenderemos que un reforzamiento del primer ruido va a estar dado por situaciones que endurezcan esa válvula o bien la estrechan. Estamos hablando de la estenosis mitral o estenosis tricuspidia. Será un ruido debilitado si la válvula se cierra incompletamente. Estamos hablando de la insuficiencia mitral y de la insuficiencia tricuspidia. Mientras que un reforzamiento del segundo ruido cardíaco lo vamos a tener cuando las válvulas semilunares se cierren abruptamente, como en hipertensión pulmonar o en hipertensión aórtica, o bien estén estrechas, como en la estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Y va a haber un debilitamiento del segundo ruido
cuando esas válvulas se cierren incompletamente, como ocurriría en la insuficiencia aórtica o insuficiencia pulmonar. Sin embargo, si escuchamos que son ambos ruidos cardíacos los que están reforzados, debemos pensar en situaciones que hagan que ambas válvulas, tanto auriculoventriculares como semilunares, se cierren bruscamente, como lo encontraríamos en un corazón hipercinético, que lo va a dar la fiebre, el ejercicio, las emociones, las fístulas arteriovenosas y la anemia, pero también lo encontraríamos en el hipertiroidismo. Sin embargo, si encontramos que ambos ruidos cardíacos están disminuidos de intensidad, debemos pensar en un corazón que esté debilitado, que es lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca, en el shock y posterior a un infarto agudo del miocardio. Pero también encontraremos ambos ruidos debilitados cuando haya algo que se interponga entre donde ocurre el ruido y donde nosotros lo escuchamos, que es la pared del tórax. Estamos hablando de un derrame pericárdico, del enfisema o bien de un neumotórax o derrame pleural que sean del lado izquierdo. Ahora bien, un tercer ruido cardíaco se encuentra después del segundo ruido cardíaco, quiere decir en diástole. Y lo encontramos ahí porque corresponde al llenado ventricular rápido. Es un ruido difícil de escuchar y que puede encontrarse solo en gente joven abajo de los 25 años, o bien en algunas embarazadas durante el tercer trimestre. Escuchemos ahora un tercer ruido fisiológico. Como es un sonido que se produce en diástole, es un sonido grave, lo encontrará más fácilmente con la campana de su estetoscopio. Este tercer ruido se hará patológico cuando se escuche un ruido de 3 tiempos sumado a taquicardia. La frecuencia debe estar entre 90 y 120 por minuto, y eso le dará un ritmo peculiar muy parecido al galope de los caballos. De ahí su nombre de galope ventricular. Y es producido por un llenado ventricular rápido contra un miocardio debilitado. Por lo tanto, es un signo patognomónico de la insuficiencia cardíaca izquierda. Escuchemos ahora un galope ventricular. Ahora les hablaré de soplos cardíacos. Un soplo es un sonido producido por un flujo que se hace turbulento al pasar bruscamente a través de anomalías valvulares, de defectos del septum o a través de los vasos sanguíneos. Para describir muy bien un soplo debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, foco de máxima auscultación. ¿Es aórtico, pulmonar, tricuspidio o mitral? Segundo, ¿es sistólico o diastólico? O bien, continuo, quiere decir en sístole o en diástole. Tercero, ubicación exacta. ¿Es proto, meso o telediastólico? O bien proto, meso o telesistólico. Quiere decir al principio, en medio o al final, respectivamente. Cuarto, intensidad del soplo. Puede ir de 1 o hasta 6 según la escala modificada de Levine-Harvey, que usted revisará en su documento. Quinto, irradiación. Si recordamos que el corazón derecho trabaja con volumen, sabremos que sus válvulas no irradian mucho el sonido, de tal manera que la válvula pulmonar irradia únicamente a su lado contralateral, o sea, segundo espacio intercostal y línea paraesternal derecha. Asimismo, la válvula tricuspidia irradia a su lado contralateral. Base del apéndice sifoides
y línea paraesternal derecha. Sin embargo, las válvulas que son de corazón izquierdo que trabaja con presión, como la válvula aórtica, irradiará mucho más. Hacia arriba irradiará al cuello, a través de las carótidas, o bien puede irradiar paraesternal izquierdo hasta la punta del corazón. Mientras que la válvula mitral irradiará hacia las líneas axilares o bien hacia el dorso del paciente. Sexto, tono y timbre. Son características muy especiales que requieren un poco de experiencia. Sin embargo, podemos saber que los soplos que son básicamente sistólicos son musicales, mientras que los diastólicos son graves o retumbantes. Y por último, las modificaciones según las posiciones del paciente, el ejercicio o sus movimientos respiratorios que veremos más adelante. Durante la sístole, las válvulas auriculoventriculares deben estar cerradas, mientras se abre la válvula semilunar. De manera que, si sopla la válvula auriculoventricular, estaremos hablando de una insuficiencia, mientras que si sopla la semilunar, estaremos hablando de una estenosis. Durante la diástole, la válvula auriculoventricular debe estar abierta, y si sopla, estaremos hablando de una estenosis, mientras que la válvula semilunar debe estar cerrada, de manera que si sopla, estaremos hablando de una insuficiencia. De ahí obtenemos este cuadro, donde vamos a observar las válvulas auriculoventriculares, semilunares, así como las fases del ciclo, sístole y diástole. Si lo que sopla es la válvula auriculoventricular durante la sístole, momento en que esa válvula debería de estar cerrada, hablamos de un soplo de insuficiencia. Y como está regresando la sangre de una cavidad a la otra, hablamos de un soplo de regurgitación. Mientras que si lo que sopla es la válvula semilunar durante la sístole, momento en el que debería de estar abierta, estamos hablando de una estenosis. Y como el soplo se produce al momento de salir de la sangre del ventrículo a través de esa válvula estrecha, hablamos de un soplo de eyección. Si lo que sopla es la válvula auriculoventricular durante la diástole, momento en el que debería de estar abierta, estamos hablando de una estenosis. Y es un soplo que se produce porque no se puede llenar bien el ventrículo. Hablamos de un soplo de llenado. Mientras que si lo que sopla es la válvula semilunar durante la diástole, momento en el que debería de estar cerrada, estamos hablando de un soplo de insuficiencia. Está regresando la sangre de los vasos hacia el ventrículo. Por eso hablamos de un soplo de regurgitación. De manera que tenemos 4 tipos de soplos, según las válvulas. Pero en realidad 2 van a ser de insuficiencia y 2 van a ser de estenosis. 2 van a ser de regurgitación, 1 va a ser de llenado y otro va a ser de eyección. Uno, 2. Estudiemos un primer soplo de insuficiencia o regurgitación que sea de válvula auriculoventricular y que sea en sístole. El ejemplo sería la insuficiencia mitral o bien la insuficiencia tricuspidia. Observe cómo al hacerse insuficiente la válvula auriculoventricular aparece un soplo en sístole. Ahora estudiemos un soplo que se da en válvulas semilunares durante la sístole. Hablamos de una estenosis y de un soplo de eyección. El ejemplo sería la estenosis aórtica o bien la estenosis pulmonar. Observe cómo aparece un soplo en sístole, siendo de válvula semilunar.
Ahora estudiemos un soplo en válvula auriculoventricular, pero durante la diástole. Estamos hablando de una estenosis, una dificultad para el llenado ventricular, por lo tanto es un soplo de llenado. El ejemplo sería la estenosis mitral o bien la estenosis tricuspidia. Observe cómo si hay una estenosis de válvula auriculoventricular, aparece un soplo en diástole. Por último, estudiemos un soplo en válvula semilunar durante la diástole. Hablamos de una insuficiencia o bien un soplo de regurgitación. El ejemplo sería la insuficiencia aórtica o bien la insuficiencia pulmonar. Observe cómo si la válvula auriculoventricular es insuficiente, aparecerá un soplo en diástole. Por hoy, esto ha sido todo. Espero haber contribuido de alguna manera en su aprendizaje. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.